Será el sereno, pero apenas se deshicieron del fiscal Alejandro Gersmanero y el gobierno de la Cuarta Transformación se lanzó a abrir expedientes empolvados y hasta descongelar cosas juzgadas. Detuvieron ayer a César Duarte, el exgobernador priista de Chihuahua, y en Tamaulipas iniciaron una cacería judicial local contra el exgobernador panista Francisco Javier Cabeza de Vaca. Y a esos recientes golpes se suman los casos judicializados de los también exgobernadores Silvano Aureoles de Michoacán y Roberto Sandoval de Nayarit. Ni qué decir de la insistencia sobre el cártel inmobiliario del PAN, en el que ya fueron vinculados a proceso Luis Vizcaíno y Christian von Roerich, director jurídico y exalcalde de la Benito Juárez, respectivamente. Muy presas las fiscalías morenistas para ir sobre los supuestos pecados del pasado, pero nada de poner una mano encima a las multimillonarias corruptelas del presente cuatroteísta. Sí, las de los cómplices y protegidos morenistas de la nomenclatura de Tabasco, la que dirige Andrés Manuel López Obrador. Nada de tocar ni con el pétalo de una presunción de sospecha a Andy López Beltrán y a su séquito de amigos, comandados por Daniel Asaf y por José Antonio Martínez Dagnino, aquellos que todavía controlan el huachicol desde Pemex, la ayudantía de Palacio Nacional, y protegen a sus factureros a través del sistema de administración tributaria. Peor aún, la presidenta Claudia Sheinbaum ya salió al rescate de Andy López Beltrán, a quien traía apestado detrás de las vallas de los festejos del primer año de gobierno, y el sábado pasado sí lo plació y lo presumió en el meeting por el 7º aniversario de la fundación de Morena. Lo mismo sucedió con Adán Augusto López. Mucho beso, mucha sonrisa. No hay duda de que tuvo su efecto el manotazo desde Palenque. Tampoco conocemos nada, desde su traslado de Paraguay a México, de los avances en las investigaciones de Hernán Bermúdez Requena, el jefe policial de Tabasco, al servicio del cártel de La Barredora, y de su jefe cómplice, Adán Augusto López. Sí, el mismo líder de Morena en el Senado, que fue el mensajero que le llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum el ultimátum de acelerar la renuncia del fiscal independiente. O lo hacía ella por la buena, o la operaría el inculpado e investigado Adán Augusto López por la mala. Volvieron a ganar los pavorreales que se pasean en la chingada. ¿Alguien sabe por qué tiene una semana silenciado el espinoso caso del casinero, huachicolero y presunto traficante de armas Raúl Rocha Cantú, del que nada se sabe a partir de la salida del fiscal Alejandro Gersmanero? ¿Es testigo protegido o no? ¿Está en México o ya lo sacaron del país para evitar que diga todo lo que sabe? Les dio pánico que el dueño del concurso de Miss Universo involucrara a todo Bucareli y a medio Tabasco en todos los actos de corrupción operados con Pemex y con la Secretaría de Gobernación en los días que ahí despachaban Adán Augusto López y Ricardo Peralta Saucedo. ¿Cuántas decenas de millones de pesos por semana recolectaban de su protección a los centros de apuestas? Nadie sabe, nadie supo en qué terminaron las complicidades de Manuel y Fernando Díaz Laguna, los sobrinos del almirante Rafael Ojeda, protectores portuarios y aduaneros, en la introducción de millones de litros de huachicol por Tampico y Tuxpan. Todo bajo el amparo y protección de altos personajes del morenismo. Si alguien intenta comprobar el anillo de protección sobre Morena, basta recordar que en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron 6 los gobernadores de todos los partidos que pisaron la cárcel, aunque todavía están purgando sentencias. Y en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el primer año de su sucesora, ninguno, ni pez grande ni pez chico. A Ignacio Valle, el titular de Segalmex, le crearon un capelo político en gobernación para que no rindiera cuentas de los 17,000 millones de pesos malversados en su malograda Conasupo cuatroteísta, de lo que fuimos testigos ayer con la detención del exgobernador chihuahuense César Duarte. Es de la enésima maniobra distractora desde Palacio Nacional. Dejar en claro que el exfiscal Alejandro Gersmanero protegía a personajes que hoy, bajo la nueva fiscal Ernestina Godoy, sí son aprendidos de inmediato.
En la realidad, los asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum ya no quieren que se hable de la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, ni de la represión a la protesta en el Zócalo de la generación Z, como tampoco quieren que los espacios mediáticos tradicionales y digitales continúen invadidos de imágenes de las protestas de campesinos y agricultores. Lo mismo por el madruguete con la Ley de Aguas 2025 que por los precios de garantía al maíz. Está claro que el discurso desde Palenque surtió su efecto. A los pollitos de mi corral morenista me los cuidas y me los maiceas. A los pavos reales de la oposición me los enjaulas y me los desplumas. ¡Cuánta grandeza!